Pues buenas tardes, bienvenidas todas y todos a esta emisión más del programa ¿Por qué leer A? Un programa de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a hablar acerca del sociólogo francés Alain Touraine. Mi francés está un poco oxidado, espero no haberme equivocado. Él es un pensador francés nacido en 1925 en Germanville-sur-Mer, en Francia, decíamos. Es sociólogo con estudios en Columbia, en Chicago, en Harvard, entre otros lugares. Investigador del Consejo Nacional Francés y también ha sido investigador de la Escuela de Altos Estudios y fundador del Centro de Análisis e Investigaciones Sociológicas. Ha trabajado temas como la clase obrera, los movimientos sociales, la persona o el individuo como actor de los movimientos sociales y es autor de libros que pues se han vuelto realmente clásicos. Estoy pensando en La crítica de la modernidad, ¿qué es la democracia? Y aquel libro que creo que resonó mucho, que se llama ¿Podremos vivir juntos? Y para abordar este personaje nos acompaña el doctor Chikara Yanome Toda. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Eh, el doctor es doctor, desde luego, en Derechos Humanos con licenciatura y también estudios en cuestiones sociológicas y de trabajo social. ¿Por dónde le entramos a este personaje? Bueno, pues primero un saludo, muchas gracias, se me hace magnífico esta iniciativa del programa. Y bueno, ¿por dónde le entramos al personaje? Yo diría que pues por la primera vez que yo entro en contacto con sus textos, ¿no? Y yo diría, bueno, el origen tiene que ver con que en esos tiempos yo estaba justamente estudiando en la maestría, una maestría en ciencias sociales con orientación en desarrollo sustentable, y me llega el libro que mencionaste, este de Podremos vivir juntos. Alguien me dice, uno de los asesores, tú deberías de leer esto, ¿no? Y me hace clic muchas de las cuestiones que se empiezan a mencionar en el libro. ¿Y por qué me hace clic? Bueno, en el área donde yo estaba ahí desarrollándome, tiene que ver mucho con una idea que tengo, que bueno, siento que los grandes problemas, los grandes temas más bien de la gente de las ciencias sociales en el área de orientación y desarrollo sustentable tienen que ver con la suficiencia alimentaria, la suficiencia energética y la organización de las sociedades. Y aquí es donde el pensamiento de un sociólogo francés que viene y te dice, oye, hay diferencias, somos iguales pero diferentes, ¿no? Todo me empieza a conjuntar. Y hay ideas muy, muy bonitas. Entonces, pues empiezo a profundizar sobre su pensamiento, empiezo a leer quizás de su producción intermedia, luego empiezo en El fin de las sociedades, que ya es de lo más reciente, y luego ya empiezo a transitar quizás un poco en desorden sobre su pensamiento, pero pues es ahí donde me engancha esta idea de que la organización de las sociedades en temas que tienen que ver con todo, ¿no? Y ya después, pues coincide un poquito más cuando, pues vamos transitando ahora en un trabajo que tiene que ver justamente en la materia electoral. Pero bueno, por ahí es donde empezamos. Y también algo de lo que a mí me gusta mucho y que me atrapa es el tema, un eje central en su pensamiento, que es el tema de los movimientos sociales, ¿no? A lo largo de su obra vamos a encontrar cómo va abordando diferentes aspectos. Y en el tema de movimientos sociales, yo recuerdo que en ese entonces, pues coqueteaba con la idea de la aldea global de McLuhan, por ejemplo, del sistema mundo de Wallerstein, de la sociedad red de Manuel Castells, y justo también Manuel Castells cita un poco a Alan Turing, ¿no? Entonces, por ahí es donde viene. Entonces, entendiendo que el tema de los movimientos sociales es un concepto que no hay un consenso para la definición del término, sino que se refiere a una serie de cuestiones que varios autores lo han abordado, y me gusta mucho el abordaje que hace Alan Turing al respecto, ¿no? Que, pues, ¿qué nos dice por ahí? Bueno, que para que haya un movimiento social, debe haber actores sociales, debe haber un enjeu, también disculpen mi francés, pero el enjeu se refiere a lo que está en juego, ¿no? Hay contrincantes, por decirlo, hay instituciones y esto que está en juego. Y a mí me sirve como una herramienta de análisis, su definición, me sirve como una herramienta de análisis muy importante para entender lo que era la materia de mi investigación y de varias investigaciones, que era este conflicto que había en esos entonces, si lo recordarán,
entre varias movilizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, con las empresas mineras, ¿no? Y, por ejemplo, que estaban, pues, querían hacer, tomar los recursos, el recurso agua, el oro en ciertos lugares, o los sitios ceremoniales en Jalisco, invadiendo sitios ceremoniales, etcétera. Y bueno, esta minería a cielo abierto que venía a romper con muchos de los espacios naturales de algunas comunidades indígenas o con comunidades que por así como aquí es en Baja California Sur, donde yo soy, bueno, sí, van a extraer oro, pero eso nos va a costar el agua de nuestras vidas. Entonces, ese pensamiento me ayuda a entenderlo, porque al final dice, el movimiento social es esta conducta colectiva organizada de un actor luchando contra un adversario por la dirección social de la historicidad de una colectividad concreta. You, que él dice que hay en juego, y aquí dicen, bueno, no es el movimiento en sí, sino lo que está aquí. Por ahí es donde yo lo empecé a conocer y pues más adelante fui profundizando sobre varias de sus ideas. No sé cómo vamos hasta aquí. Fíjate que es muy interesante porque tú eres consejero electoral y tu formación allá en Baja California, tu formación va más, entiendo, hacia justamente la parte social. Y a veces quienes incursionamos en esto venimos esencialmente del campo del derecho, por lo tanto nuestra visión pues está cruzada necesariamente por nuestra formación. Pero me parece que el concepto, tú me corregirás, que el concepto de movimientos sociales es un concepto muy importante para abordarlo con una visión desde la democracia, ¿no? Totalmente, totalmente. Aquí hay una frase que escuché, pues producto de las sentencias de tribunales, etcétera, que decían, hay que avanzar a punta de sentencias, ¿no? O muy orgullosos al respecto. Y yo desde mi pensamiento como sociólogo decía, caray, algo aquí no me checa, porque yo creo que no solo son los tribunales que hacen que las cuestiones se avancen, ¿no? Desde sociología decimos, la pobreza no se acaba por decreto, la democracia no se crea por decreto, De acuerdo. ¿no? Y entonces ha sido más bien los avances de los movimientos sociales como el feminismo, el colectivo LGBT, personas con discapacidad, etcétera. Por supuesto, han sido décadas de movilización social y que han tenido como resultados avances en temas de representación democrática, de participación, etcétera, y tiene que ver con que es el momento ideal, pero es una lucha de décadas. Y nos sumamos las autoridades electorales, ponemos oídos atentos y entonces viene esta construcción. Entonces, yo creo ahí que, por ejemplo, lo que dice Turán es, aunque su definición es simple, al parecer, es muy profunda porque hace un análisis del contexto. Él en uno de sus libros nos menciona, ¿no? Tiene una pregunta muy bonita que dice, ¿cuál es el movimiento social que ocupará en la sociedad postindustrial, ¿no? Y el de las libertades cívicas en la sociedad comercial? Entonces decías, bueno, ahora ya estamos en una sociedad postindustrial, ¿cuál va a ser el movimiento social que va a ser la bandera? La sociedad industrial, pues era el movimiento obrero, en la lucha de clases era el tema, ¿no? En la sociedad comercial, pues es todo ese movimiento de las libertades cívicas. Pero en un contexto postsocial, en un contexto de la globalización, los movimientos tienen otra naturaleza y yo creo que ahí es donde coincide y me vuela la cabeza porque, bueno, ¿cuál es el eje conductor o el común denominador del movimiento LGBTIQ+, el movimiento de personas con discapacidad, el movimiento, el feminismo, por supuesto? Es la búsqueda de igualdad, pero con reconocimiento de las diferencias, ¿no? Es la dignidad, los derechos humanos los que están haciendo que se anclen y que se vinculen estos movimientos, y eso ayuda, incluso en el tema de la construcción de la democracia, ¿no? A que veamos que todas las medidas afirmativas justamente vienen impulsadas, su ancla son los derechos humanos, ¿no? La convencionalidad, ¿no? O sea, no tanto el blanco y negro de la ley local o de la Constitución, sí están hablando mucho de estas cuestiones, y tiene que ver con esto, de ese flujo de los movimientos sociales, soft law que decíamos por ahí, ¿no? El LGBTQ+, pues con los principios de Yogyakarta empujando, pues sugiriendo, pero al final uno voltea y dice, claro, aquí hay algo y tiene que ver con este tema que planteó en su momento, ya hace un par de décadas, Alan Turan, y pues bueno, es una herramienta de interpretación para mí de lo que está sucediendo.
Digamos entonces que igualdad, es pregunta, ¿eh? Que igualdad no es homogeneidad. Es correcto. Igualdad no es homogeneidad, ¿no? Yo soy de la idea que justamente todos los grupos no están buscando igualdad, están buscando reconocimiento de lo que los hace diferentes, ¿no? Pero, ¿no? Igualdad de derechos con esas pequeñas especificidades, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor el grupo de personas con discapacidad necesita ciertos ajustes, y ellos llaman ajuste razonable, para poder competir en las mismas condiciones, ¿no? De equidad, ¿no? Entonces, pero sí, igualdad no tiene que ver con homogeneidad. Incluso se me hace muy interesante porque a pesar de que, bueno, decíamos, Alan Turing nace en 1925, su juventud es en el tema del contexto de la posguerra, donde surge muchas de las instituciones que conocemos, la Convención de Derechos Humanos, su pensamiento a lo largo de su obra va transitando justo evolucionando por diversas décadas y le toca pues toda la globalización en pleno y su pensamiento incluso se va complementando. Al principio hablaba de ciertos temas y al final acaba hablando, perdón, sobre el fin de las sociedades, ¿no? No tanto como no un tema catastrófico del apocalipsis, ¿no? Pero como el fin de las instituciones tal y como las conocemos en el contexto de la posguerra de 1945. Ya no es igual, ¿no? Estos temas por ejemplo, ¿no? Él dice, ese capitalismo ha roto, y ha debilitado las instituciones que conocemos, como por ejemplo el Estado-Nación, ¿no? Y también me vuelve a hacer un clic porque decimos, bueno, volviendo al tema de la democracia, ¿no? Por ejemplo, los derechos de las personas migrantes, ¿no? Son derechos político-electorales. Los derechos político-electorales están anclados, ¿no? En la ciudadanía y la ciudadanía está vinculada con la nación, el Estado, el ius soli, el ius sanguini, ¿no? Pero está anclado en un concepto de nación. Sin embargo, el capitalismo rompe eso un poquito, ¿no? Las compañías transnacionales que están por encima de ciertas reglas, el fenómeno migrante, que es, bueno, el migrante viaja con su cultura, con sus derechos, y etc. Quizás no, o sea, mientras la ciudadanía es acotada, los derechos son universales. Y entonces justamente a eso se va refiriendo con su libro del fin de las sociedades, ¿no? Que esos conceptos de, de las instituciones como las conocíamos se van un poco debilitando. Comentas algo que se me hace muy interesante. A ver, tradicionalmente hemos atado los derechos políticos al entorno, al marco jurídico nacional, ¿no? Claro, tenemos, por ejemplo, ahora, no sé, en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, bueno, pues ahí se habla de derechos político-electorales. En otras convenciones, estoy pensando en la de los derechos de las personas con discapacidad o los derechos de las personas adultas mayores, pues también se retoma esto, pero digamos que el marco referencial para pensar estos temas siempre ha sido el marco de lo nacional. Pero entiendo que Alain Turan analiza esto desde una perspectiva por un lado, el neoliberalismo, me parecería, por otro lado, la globalización y cómo esto rompe un poco estos elementos, ¿no? Tú hablabas de los derechos político-electorales de los migrantes, ¿no? Que ha sido un tema tan interesante, tan complicado, pero tan complejo en México. Tú estás, por ejemplo, como funcionario electoral en un estado limítrofe con otro país. Entonces, ¿cómo nos ayuda nuestro autor para pensar este tipo de problemas? Yo creo que lo resuelve con algo muy sencillo. Dice, el nuevo marco de interpretación, ¿no? Es la globalización. Entonces ya debemos de pensarnos, y por eso pues, regresamos a este tema del sistema mundo, ¿no? de Bernstein, ¿no? Que también lo cita, y también él cita mucho a Manuel Castells, ¿no? Que habla de la sociedad red, la sociedad de la información, y que estamos todos interconectados. Entonces, creo que sí presenta algo muy interesante, porque también dice que los movimientos sociales van construyendo la sociedad, ¿no? Entonces van moldeando un poco, y justo el tema de migrantes, como esto, es un movimiento social transnacional, transfronterizo, que está rompiendo muchas cuestiones muy interesantes. Lo vemos, por ejemplo, en el voto de mexicanos mexicanas desde el extranjero,
Entonces, empiezan a crear figuras nuevas que no habíamos pensado, que no estaban escritas y que empiezan incluso, yo digo, el ancla para mí es el derecho humano a participar en los asuntos relativos a tu comunidad, pero es una comunidad que ya no está determinada por un territorio allá lejos, sino una comunidad que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Y también aquí Baja California Sur, que es un estado, y eso, bueno, ellos están hablando del fenómeno migrante, o sea, migrantes, un tema de expulsión, pero un estado como nuestro, Baja California Sur, en un estado donde vienen migrando desde hace varias generaciones, hablamos de migración interna, ¿no? También producto de un fenómeno de una economía globalizada, porque aquí se producen agricultura de agroexportación a Estados Unidos y viene mucho de mano de obra, personas del campo e indígenas a vivir aquí. Entonces, eso ya no se puede interpretar como una migración como de un tema industrial, es un tema desde la globalización. Entonces, lo que dice, para entender las problemáticas actuales hay que entenderlas desde el marco de la globalización y es un tema totalmente diferente. Incluso, regresando, cuando hace el análisis de los movimientos sociales, entonces los movimientos sociales ya no son como antes, ¿no? Los movimientos sociales de la era de la globalización no tienen un liderazgo único, tienen como su ancla es la dignidad humana, la dignidad de las personas, ¿no? No es que, como antes, que aniquilaban o anulaban al líder o a la lideresa y el movimiento se definía, aquí no, ¿no? Brota por un lado, brota por el otro, incluso hay un término para esto, que es el término del rizoma, el efecto rizomático, que es para que lo entiendan los que saben de botánica me lo explicaban, es como la raíz del bambú, ¿no? Que crece por debajo y brota por aquí, brota por allá, tú cortas una planta, pero brota por otro lado, brota por otro lado, porque el origen no es un liderazgo individual, es un ideal ético, un ideal que tiene que ver con derechos humanos y la dignidad. Entonces, desde ahí lo explica y desde ahí a mí me ayuda a entender mucho de pues el reclamo que hacen diversos sectores para tener representatividad, ¿no? Dicen, oye, yo en, necesito un espacio de representatividad en los cargos de elección porque necesito que se resuelvan mis problemáticas. En fin, hay muchas cuestiones muy interesantes que tienen que ver con este empuje de la movilización y la acción social con diversos conceptos que nos va compartiendo el autor a lo largo de su obra, ¿no? Fíjate que mientras hablabas y explicabas esto, yo me quedé pensando en dos temas, ¿no? Uno, esta idea que ha surgido ahora de los llamados partidos movimiento, ¿no? Estoy pensando en Syriza, estoy pensando en Podemos, ahora Unidas Podemos, pero, y al pensar esto me quedaba, o sea, reflexionaba, y estos fenómenos, digamos, tan recientes, ¿se pueden explicar o se pueden analizar desde Turén? Yo diría que sí, no lo, ahora sí que conforme lo ibas platicando, también me gusta, porque justamente habla que los movimientos sociales son orgánicos, ¿no? Crecen, desaparecen un poco y bueno, y justo este tipo de partidos, movimientos, ¿no? Llegan a desaparecer, bueno, tienen una vida y caen. Distinto a los otros, a otro tipo de partidos, los partidos tradicionales que conocemos, porque yo creo que lo que les convoca es un ideal, lo que les convoca es, no sé, un tema distinto, ¿no? Y ha habido partidos muy significativos, como el que mencionaba, pero sí, yo creo que sí podría hacerse. Yo siento que todavía a Turán le falta continuar con su obra y seguirla actualizando ante cuestiones como estas que están surgiendo de muy recientes épocas, ¿no? Y por otra parte, esto que explicabas acerca de que, a ver, si lo entiendo correctamente, por un lado está el movimiento y por el otro lado están los liderazgos. De manera que la desaparición del liderazgo no implica la desaparición del movimiento, entiendo, ¿no? Es correcto, es correcto. Antes, o sea, digamos que también explicaban los movimientos sociales como los tradicionales movimientos sociales como el movimiento obrero, es el tradicional. Luego hay los nuevos movimientos sociales, que es como el feminismo, ese, ¿no? Ese muy típico. El movimiento LGBT más con liderazgos muy claros, el de los derechos civiles con un Martin Luther King. Bueno, en diversos países vas a ver a mucha gente, el mismo Mandela, etcétera, ¿no? Ese tipo de
Pero después vienen los novísimos movimientos sociales o los nuevos movimientos sociales que básicamente se detonan con el tema de los movimientos, ¿cómo le llaman? Los globalifóbicos, los movimientos antiglobalización, porque su Los lucha no, ocupas, ajá, exacto, su lucha no es contra un individuo o contra, ¿no? O sea, contra la lucha de clases, por ejemplo, o un tema para sus derechos en particular, sino la lucha es en contra de un sistema, ¿no? O sea, están hablando de es la antiglobalización y eso es lo que une a la gente y entonces se vuelve un movimiento que brota en la primavera árabe, que brota en España por otro lado, que brota en los ocupas, que en México se transforma en otra cosa y después van y vienen. Desde mi punto de vista, ¿no? Estos diferentes tipos de movimientos, en México, por ejemplo, coexisten todos los movimientos, ¿no? Los movimientos que van, y ahora tenemos, como dice Castel, movimientos que transitan desde la red, ¿no? De las redes sociales al terreno físico y regresan, van y vienen, pero son movimientos que no tienen un liderazgo centrado en un individuo, sino el eje central ¿ok? es su tema, que es básicamente un tema de dignidad, de derechos, de equidad, y ahí donde confluyen, incluso coinciden muchos de ellos, ¿no? Entonces se pueden sumar y después se pueden desagregar, ¿no? Son como, tiene un efecto como de enjambre y después desaparecen, pero son totalmente diferentes. Por eso son difíciles de erradicar los movimientos sociales de la actualidad. Sí, porque entonces no dependen solamente de una figura, ¿no? Cuando hablabas de estos movimientos, yo intentaba identificar personajes específicos y la verdad es que no es tan fácil. Identifica uno más la causa o el movimiento que el personaje. En ese sentido me hace pensar en que los planteamientos de este autor son justamente planteamientos pensados para el mundo globalizado, ¿no? O sea, para la realidad que estamos viviendo, lo cual implica, entendería yo entonces, un replanteamiento de categorías y de conceptos. Ahora, aquí mi planteamiento sería el siguiente: ¿por qué quienes están interesados en derechos humanos, en política, en democracia, en movimientos sociales, por qué hay que voltear a ver a Alan Turing? Bueno, nada más para colofón de lo que mencionamos hace un Adelante, momento, adelante. sí, yo creo que un ejemplo muy claro es el movimiento del 8M, ¿no? El Ok, movimiento femenino. ¿Quién lo convoca? Nadie en particular, pero todas la convocan, ¿no? O sea, no hay un liderazgo único que dice, vamos a hacer, brota, es un enjambre impresionante, hace con sus matices, ¿no? Y luego se diluye otra vez, ¿no? Y vuelve a aparecer más tarde con otro tema. Entonces, es un movimiento muy interesante porque tiene mucho impacto, pero no hay un liderazgo que podamos decir, es esta persona, esta mujer que está liderando. Si la anulamos, entonces anula el movimiento. Es imposible, no se puede tener, tiene otro origen, ¿no? El ideal es el que permea. Pero ok. bueno, ¿por qué habría que leer, por qué habría que acercarse a Alan Turing? Te voy a confesar que cuando me hiciste la invitación, inmediatamente me vino a la cabeza Carl Sagan. Yo soy un chico que creció en los 80s y pensaba mucho bueno, fue un autor que influyó mucho en todo lo que leí de ciencia ficción, pues de joven, etcétera, ¿no? Y decía, bueno, ¿por qué tengo que convencer a Vado de que hagamos a Carl Sagan? Porque él hablaba mucho de que el avance en el pensamiento filosófico es más lento que el desarrollo tecnológico. Ok, Incluso, ¿no? Lo estamos viviendo por eso. Las redes sociales son malignas. No es que las redes sociales sean malignas, ¿no? Es que hacemos nosotros, los que estamos en Twitter, somos los que lo hacemos un campo de batalla tremendo, ¿no? No es otra cosa. Entonces, tiene un capítulo, el capítulo 13 en el libro Cosmos, que dice, ¿quién hablará en nombre de la Tierra? ¿No? En el supuesto que vino un extraterrestre y había un individuo, justo un liderazgo que decía, a ver, yo voy a hablar para la humanidad en nombre de todo eso, ¿no? Y decía, bueno, y eso me hizo un clic de, bueno, es que lo que yo hago como consejero electoral, ¿no? Que me gustan los temas de la democracia, yo no hago derecho porque no tengo la formación, pero yo hago sociología del derecho, ¿no? Y también decía, bueno, ¿y qué tiene esto que ver con Carl Sagan? Bueno, si este hombre ha trabajado con las leyes de los hombres, ¿no? Derivaron las leyes de la naturaleza, yo trabajo con las leyes de los hombres, pues hay un tema ahí del pensamiento filosófico que es el que me engancha y que me ayuda a interpretar el mundo. Y justo es lo que me sucede con Alan Turing, que decimos, bueno, tiene una forma de leer el mundo
que me ayuda mucho o que ayuda a entender lo que está sucediendo ahora, porque ya no podemos ver las instituciones como las veíamos en el contexto de la posguerra, ¿no? Digamos, el Estado-Nación que se quería en los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, la ciudadanía tenía que ser homogénea, ¿no? Todos hablan el mismo idioma, una religión muy, o sea, muy casi la misma, parecernos, ¿no? Para poder sacar los países adelante después de las sociedades actuales, lo que rige es la diversidad, ¿no? Y lo que rige para la diversidad, pues es justamente lo que ayuda, es esta interpretación desde la globalización. Entonces, por eso cuando uno empieza a leer Podremos vivir juntos, que no es un libro joven, no es un libro reciente, es un libro, ¿no? Pues ya se estaba haciendo esas preguntas, es un libro que viene del 97 y se empieza a hacer ya unas preguntas sobre cómo está haciendo esa transición de la sociedad postindustrial, ¿no? Ya está hablando de que estamos saliendo del tema, pues ya pasó la sociedad industrial, ya vamos hacia otro lado y justo ahora ya está hablando de que las instituciones se están perdiendo. Por eso yo creo que es interesante leerlo. Además es un autor, si bien nació en Francia, hizo mucho de sus estudios en el este de los Estados Unidos, ¿no? Chicago, Nueva York, Colombia, y después también aborda mucho el tema, por ejemplo, polaco, el tema chileno, y a diferencia de otros autores que se centran en un tema occidental europeo, ¿no? Él sí voltea a ver, incluso creo que es más querido y más leído en Latinoamérica que en propia Europa, porque las ideas pues te permiten ver más allá de lo que vemos nosotros en nuestros espacios, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Baja California, es un entorno muy pequeño. Entonces, leer a alguien que ha visto otras cuestiones, que tiene un pensamiento más desde afuera, con un pensamiento filosófico, que hace sociología y que plantea unos cuestionamientos importantes, pues es para mí importante y una invitación a que la gente lo lea. Creo que es interesante, ¿no? Estimado, pues yo te agradezco mucho el cuadro que nos has pintado. La verdad es que sí nos dejas con las ganas de leerlo, de visitarlo y sobre todo a partir, y creo que esto es importante, de que resulta útil para explicarnos la realidad, ¿no? Yo tengo la convicción de que la teoría nos ayuda cuando nos sirve para explicarnos la realidad, operar, trabajar con ella, buscar en su caso transformarla, porque no creo en lo personal en esto de discutir si los ángeles tienen ombligo mientras toman Constantinopla, ¿no? Me parece, Claro. no le veo mucho sentido. Y entonces hablar de autores que están vinculados a su tiempo, a su realidad, al contexto en el que están trabajando, que es nuestro propio contexto, porque está hablando de nuestras épocas, ¿no? Y cuando me refiero a nuestras épocas, me refiero a la época de la globalización, lo que tú comentabas, el estado postindustrial, el neoliberalismo y demás. La verdad es que nos habla de cosas que nos sirven para el hoy, ¿no? Y eso me parece que es muy, muy interesante. No me quedaría sino, bueno, pues agradecerte a nombre del Tribunal Electoral y desde luego de la Escuela Judicial Electoral, pues que nos hayas acompañado en esta emisión. Muchas gracias, muchísimas gracias, y pues está la invitación a que vean a Alain Turán, es un autor muy, muy interesante, y sobre todo porque, bueno, todos los que trabajamos para fortalecer la democracia, justamente decimos, si todos los procesos electorales se consolidan y la gente podemos tener una transición pacífica de la gente que llega a los cargos de elección, es la base para el desarrollo, ¿no? Y el desarrollo tiene que ver mucho que ver justo con las lecturas que la producción literaria que tiene la Anture. Entonces, bueno, Desde luego, muchísimas pues, gracias. no, muchas gracias a ti, sobre todo muchas gracias a nuestro público que nos sigue en esta emisión, en una emisión más de nuestro programa ¿Por qué leerá? A nombre del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación y desde luego de la Escuela Judicial Electoral. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y les invitamos a que nos sigan en las siguientes emisiones. Muchas gracias y muy buena tarde.